Marcela, ¿cómo estás? Henry, cálmate, tranquila. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, pásame. Hágame un favor. Espérame un segundo. Ya, los exámenes ya los tengo yo. Cuéntame, ¿qué pasa, Marcela? Tengo un dolor horrible en el estómago, no me lo soporto, doctor. ¿Desde hace cuánto llevas así? Tranquila, respira, tranquila. Vamos a que tengas dolor es bueno, ¿vale? Que tengas dolor es bueno porque nos indica que ya la patología la podemos tratar, ¿sí? Vamos a ver los exámenes y de acuerdo a eso yo trataré de hacer lo posible para que inmediatamente se te ingrese a cirugía. ¿Te parece, Marcela? Pero tranquilízate, necesito que te tranquilices. ¿Listo? Por favor, acompáñenla y llévenla y yo ya llamo a los enfermeros, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Uy, pero más animados. Tampoco. Les vengo a hablar de coronavirus. No, mentiras, ya deben estar toteados con coronavirus. Yo no les voy a hablar de coronavirus, de verdad que no. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les veo las caras de coronavirus, no, de peste. Bienvenidos. Hoy es la segunda entrega de la serie. ¿Cómo se llama la serie? Sí, te confieso, sí. Y en la prédica de hoy, o en la charla de hoy, ¿vamos a qué? Vamos a hablar sobre un tema que nos narraba Marcela ahorita y es me duele. ¿Listo? ¿Alguien tiene un dolor hoy aquí? ¿Físico? Sí. ¿Qué te duele? La espalda. Por allá, Jorge. También la espalda por 3, espalda por 4, el alma, espalda por 5. Yo les cuento que tengo un dolor físico muy fuerte en la espalda también, o sea, en la espalda baja. Hoy estoy un poco adolorida, pero por gracia del Señor, pues estoy acá de pie. Imagínense que en la primera entrega José nos había hablado sobre examen de conciencia, ¿listo? Sobre identificar cada uno de nuestros pecados, identificar esas cosas que en Cuaresma, para eso es Cuaresma, o sea, el mood de Cuaresma no es para decir, ay, la ceniza, qué linda, no. El mood de Cuaresma es para decir, necesito conversión, necesito cambio, ¿sí? Necesito convertirme, necesito pensar en ser una persona diferente si estoy en este camino con Dios. Porque si yo no lo dimensiono así, créanme que entramos en una soberbia extraña donde, no, pues yo ya conozco a Dios, yo no necesito cambiar o no necesito ciertas cosas o ya como que me siento sano. Esperen, yo les voy a pedir ayuda con el micrófono. Creo que voy a usar este mejor. Es que me está haciendo mucho feedback, no sé por qué. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan acá? Listo. Ah, súper. Mejoró el streaming. Listo. Ya apagué súper. Es que no sé por qué está haciendo feedback. Todos, los dos, si quieres bajarle. ¿A este? Hola. ¿A este? Listo. Otra vez. Bueno, entonces José nos dio como unos parámetros para que nosotros pudiéramos identificar unos pecados en nuestra vida, ¿sí? Yo sé que esto es muy vergonzoso, pero pues no vamos a comentar, sino que vamos a pensar en ese pecado recurrente que nosotros tenemos o hemos tenido últimamente, ¿sí? En un pecado que nosotros no hayamos podido identificar. ¿Por qué? Porque si yo no aprendo a identificar mi pecado, yo lo que voy a hacer es pues seguir en un camino donde no hay conversión, no hay crecimiento en la fe, no hay crecimiento espiritual, no hay nada, ¿sí? O sea, no hay nada. Y yo quiero que sepan que Dios nos pide un cambio, por eso tenemos la oportunidad cada año
de venir y de decir otra vez, Señor, necesito cambiar, por favor. A veces nosotros no queremos hacerlo, pero lo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, el pecado no es porque llega, ay, Daniela, lo que pasa es que yo soy súper humano, entonces pues el pecado hace parte de mí. No, porque el pecado no hace parte de tu humanidad, el pecado deshumaniza, ¿sí? A veces nosotros creemos que el pecado, sí, nosotros tenemos una naturaleza que tiende al pecado, ¿sí? Pero no hace parte de la humanidad, porque Dios nos creó buenos, ¿sí? Dios nos creó buenos en esencia, a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Me Duele? Que después de identificar ese pecado que tengamos en el corazón, nosotros nos encontremos con un dolor. Miren, no hay nada más positivo que un dolor. No hay nada más positivo que un dolor. El dolor es una sensación incómoda, ¿sí? El dolor aquí médicamente es una sensación incómoda. Incómoda nos afecta, ¿sí? Nos afecta físicamente, emocionalmente, nos afecta de pronto también en la mente. Y no hay nada más importante que el hecho de que Dios de verdad es tan perfecto que nos creó capaces de sentir dolor para identificar aquellas cosas que físicamente, por ejemplo, no están bien, ¿sí? Si yo tengo un dolor de cabeza tenaz y yo ya me di cuenta que es un dolor que no es solamente agudo, sino que es un dolor que empieza a ser crónico, yo ya no puedo tener el estilo de vida de antes, yo ya no puedo hacer las cosas de antes, pues yo empiezo a entender que es que estoy enfermo de verdad, o sea, que no es cualquier cosita, ¿sí? Que no es algo que yo voy diciendo, no, eso se puede ignorar, porque el dolor no nació para ser ignorado. El dolor llama la atención, ¿sí? El dolor llama la atención y tiene que llamarnos la atención para que nosotros podamos ir al médico. Yo sé que ir al médico no es el plan favorito, no nos gusta, ¿sí? Aparte que los hospitales, uno patético allá, o sea, no es chévere, no está bien, no le gusta a uno, es una sensación incómoda, pero la tenemos que vivir. Cuando tenemos dolor necesitamos ir al médico, necesitamos pedir ayuda, ¿listo? Entonces, pues yo les tengo una historia y yo quiero que, pues si trajeron Biblia, pues que busquemos juntos una historia que habla sobre el rey David en 2 de Samuel 11. ¿Listo? 2 de Samuel 11. Vamos a hablar de un personaje que no fue precisamente al médico, porque a veces no nos gusta tener una segunda opinión, sino que realmente nos gusta y nos encanta automedicarnos, nos gusta y nos encanta posponer la ida al doctor. A veces la misma EPS no nos quiere dar las citas, ¿sí? ¿Cuántos de aquí pues llevamos esperando tal vez por una cita mucho tiempo? O si no tenemos, pues nuestro sistema de salud a veces no es tan chévere como nosotros quisiéramos, pero nuestro sistema de salud espiritual está siempre disponible, está siempre abierto, está siempre a nuestro cuidado. Si nosotros supiéramos ir a Dios cada vez que sentimos un dolor en el alma, nosotros podríamos identificar una mayor conversión y una mejor conversión en nuestra vida espiritual. Como no lo hacemos, no nos gusta ir al médico, entonces, pues para eso fue creada esta prédica y para eso son creadas, ya les voy a decir qué tipo de personas, para que nuestro cuidado espiritual pues esté presente, ¿sí? ¿Ya buscaron 2 de Samuel 11? ¿Sí? Listo. Entonces, para los que les debo la definición del dolor, ¿qué es el dolor? Una sensación desagradable, ¿sí? Básicamente es eso, o sea, el dolor es una sensación totalmente desagradable y nuestra experiencia del dolor es distinta, o sea, cada uno tiene su experiencia de dolor, ¿sí? A uno les puede, por ejemplo, a una persona le puede doler más un parto que a otra, a una mujer, ¿sí? Hay unas mujeres que son como, no, tranquila, salió suavecito. y pues las que no somos mamás, así como, Dios mío, ¿qué va a pasar cuando tengamos hijos? Hay unas que no, el primero fue terrible, pero el segundo re bien, y el tercero, no sé,
o sea, en picada, ¿sí? Y uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Sí? Porque el dolor es una experiencia completamente personal. O sea, si a ti te duele la cabeza, tú nunca vas a saber cómo le duele la cabeza a la otra persona. O sea, es totalmente personal. O sea, el dolor es totalmente personalizado. No sabemos, o sea, cuando uno solo puede decir, me duele mucho. ¿Sí? Me duele mucho, me duele poco o no. Pues sí, ahí como... Es un dolor rico, diría Mafi, porque es como que un dolor que está ahí, pero pues no es tan persistente, no duele tanto, entonces una vez se aguanta un poquito y no va al médico. ¿Listo? Entonces vamos a hablar sobre una persona que efectivamente antes del dolor, pues pecó y resulta que a esa persona el dolor le fue revelado a través de un médico que va a aparecer en escena. Hoy vamos a hablar de David, del pecado de David y Betsabé. ¿Alguien sabe la historia? ¿Han escuchado algo? ¿Nunca? ¿Sí? Los que nunca, levanten la mano. Nunca. Ok, listo, súper. Resulta que el rey David estaba posicionado, o sea, era el rey, el duro, el nivel Dios, o sea, soy el rey. El rey David había sido llamado por Dios para gobernar, pero el rey David tuvo un llamado como muy paulatino y el rey David no nació siendo rey. De hecho, él era pastor cuando fue llamado, era pastor de las ovejas, ¿sí? O sea, el man pasó por todas las profesiones, o sea, ustedes lo ven, y el man fue músico, el man fue pastor, el man fue guerrero, el man fue rey, el man tocaba el arpa, el man, o sea, hacía muchas cosas antes de convertirse en rey. Dios los llamó, lo vio con buenos ojos, y ahorita vamos a leer como esa palabra con la que él fue llamado, y yo quiero que ustedes sepan que primero, antes que cualquier cosa, antes de sentir dolor, antes de venir a esta tierra, antes de cualquier cosa, nosotros fuimos llamados por el amor para el amor, ¿sí? Fuimos llamados por ese Dios bueno que nos creó y tuvimos un llamado a la verdad. La verdad de nuestra vida significa que Dios nos ama, ¿sí? La verdad de nuestra vida significa que Dios nos creó para que pudiéramos adorarle, alabarle, glorificarle. La verdad absoluta de nuestra vida es que somos una creación, un proyecto específico de Dios para algo, un plan. Dios tiene un plan con nosotros, ¿sí? Y cada vez que se rompe, se interrumpe el plan por ese pecado, nos duele. Sino que a veces no sabemos, no lo hemos visto, no lo reconocemos, ¿sí? No reconocemos que hay algo que nos está doliendo. Hoy en el ejercicio no es solamente físico, porque físicamente es más perceptible, pero espiritualmente a veces no sabemos ni por qué, o aquí alguien me diga acá, no, a veces lloramos y no sabemos ni por qué lloramos, ¿sí? No sé por qué lloré hoy tanto, pero estoy sensible en la misa, Dios mío, ¿sí? Y uno sabe a veces qué está pasando por dentro, ¿sí? Entonces David fue llamado, tuvo un llamado por el amor, tuvo un llamado por Dios a gobernar, hizo muchas cosas en su vida y fue una persona a la que Dios le miró el corazón. A todos Dios nos ve por nuestro corazón, no por nuestra parte física. Dice Primera de Samuel, Segunda de Samuel. No, es que estoy buscando otra, perdón. Primera de Samuel, esas no las voy a poner a buscarlas, sino solo se las voy a leer. Dice Primera de Samuel 16, 7. Dice, no te fijes en su aspecto ni en su gran estatura, que yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la del hombre. El hombre ve las apariencias, pero el Señor ve el corazón. ¿Sí? No te fijes en la apariencia de Jorge, el Señor ve el corazón, ¿sí? No te fijes en la apariencia de Henry, no te fijes en la apariencia de Fanny, no te fijes en la apariencia de Mausi, no te fijes en la apariencia de ninguno de los que estamos acá, porque la mirada de Dios no es como la del hombre,
sino que Dios ve el corazón. ¿Listo? El hombre ve las apariencias, el Señor ve el corazón. Entonces ustedes no son examinados acá por más cara de ungido que todos hagamos. Oh sí, Señor, te amo. Por más que el ministerio se pare acá y todos cierren los ojos y hacemos las manos. Dios sabe qué pasa en nuestro corazón. Por más de que intentemos hasta aparentar otras cosas. Y eso es muy diciente, eso es muy importante, ¿sí? Porque a veces uno hace un esfuerzo y tiene la actitud, y a veces uno tiene la actitud de la vida espiritual, pero es muy diferente tener una actitud de una vida y una persona espiritual a ser una persona espiritual. ¿Me hago entender? ¿Sí? David tenía un corazón que quería agradar a Dios, siendo pastor, ¿sí? Siendo el más pequeño de sus hermanos. De hecho, esto se lo dijo Dios al profeta Samuel cuando fue a elegir a David, ¿sí? Después se lee la historia y pues lo charla, ¿listo? Con Dios. Entonces ya, digamos que nos pasamos ya a 2 de Samuel 11 y ya David estaba grande, ya no era pastor, evidentemente Dios le dio un súper ascenso, ya era súper rey y ya tenía todo su tema, sus siervos y su gente y gobernaba, ¿sí? Y era súper pro. Entonces dice la palabra que 2 de Samuel 11, 1, al año siguiente, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab, a sus oficiales y a todo Israel, los cuales devastaron el país de los amonitas y sitiaron a Rabá. David se quedó en Jerusalén. ¿En dónde se quedó? Muy bien, están poniendo cuidado, listo. Una tarde, paseando por la terraza del palacio después de la siesta. ¿Siesta? ¿Qué es siesta? Hoy ya no dormimos siesta, pero él sí dormía. Después de la siesta, vio a una mujer bañándose. Era muy bella. David mandó que se informaran acerca de ella y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, mujer de Urías, el hitita. ¿Mujer de quién? O sea que él estaba viendo a la esposa de Urías. O sea que estaba echándole ojo a la mujer del prójimo. Y eso no está bien, ¿sí? No está pecado, ¿sí? Entonces dice, entonces David envió unos a que se la trajeran, y cuando llegó se acostó con ella. Imagínense, ella acababa de purificarse de su regla. Después regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: imagínese que usted me dejó embarazada, más o menos. O sea, ¿para qué la Rosa de Guadalupe si tienen a David? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? Ella concibió, quedó embarazada y le mandó a decir: estoy embarazada, mi hijo, estoy esperando un chino suyo, ¿qué vamos a hacer? Entonces David envió este mensaje a Joab: pilas ahí, mándame a Urías el hitita. Joab se lo envió. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias sobre Joab, el ejército y la marcha de la guerra. Después le dijo: baja a tu casa y lávate los pies. Urías salió del palacio del rey y enseguida le enviaron un obsequio de parte del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor y no bajó de su casa. Comunicaron a David que Urías no había bajado a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿acaso no vienes de viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Porque, adivinen, ¿cuál era la trama de David? Que Urías dejara embarazada a Betsabé. Sí. ¿Qué pasa con el sentido novelesco? Sí, tenemos que ponerle trama. Urías le respondió: el arca, Israel y Judá viven en tiendas, y mi señor Joab y los oficiales de mi señor acampan al aire libre. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por el Señor y por tu vida, que nunca haré tal cosa. O sea, Urías tenía la mente en la guerra, vamos a ganar la guerra, o sea, y David se desvió del objetivo. Efectivamente, el objetivo era que él estaba en medio de su trabajo, sus cosas, su guerra, y se desvió el objetivo, se desvió la mirada. O sea, David perdió la mirada, perdió el foco. Y a nosotros nos pasa eso
cuando empezamos a pecar, perdimos la visión, perdimos el llamado, perdimos para lo que estamos hechos, ¿sí? Perdimos. Y David se desvió y empezó a pensar fue en otras cosas, ¿sí? Y el pecado atrae más pecado y tiene una cadena de pecados y de errores, porque ahora lo que David estaba tramando era que Urías se acostara con su esposa para que se tapara pues la embarradita, ¿sí? Entonces David le dijo a Urías, quédate aquí. Todavía hoy, mañana te dejaré partir. Urías se quedó en Jerusalén aquel día, al día siguiente, David lo invitó a comer y a beber con él, y Urías se emborrachó. Al anochecer salió para acostarse junto a los guardias de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio del propio Urías. Decía en ella, pongan a Urías en primera línea, en el punto más duro de la batalla, y déjenlo solo para que lo hieran y muera. Hágame el favor. O sea, esto ya no solamente coqueteo acostada, sino que ya va en homicidio, ¿sí? Entonces, así somos. Así es la raza humana, así somos. Entonces, dice, para que lo hieran y muera. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los habitantes de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron muchos oficiales del ejército de David y murió también Urías elitita. Joab mandó un informe a David sobre todos los detalles del combate y dio esta orden al mensajero. Cuando hayas terminado de contárselo todo al rey, y si el rey se enfurece y te dice por qué se han acercado tanto a la ciudad de lucha, ¿no sabían que siempre arrojan cosas desde lo alto de la muralla? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerual? ¿No fue una mujer que arrojó sobre él desde la muralla una enorme piedra del molino y lo mató en Tebes? ¿Por qué se han acercado tanto a la muralla? Tú les dirás, también murió tu siervo Urías elitita. O sea, más o menos, David quería que ubicaran a Urías en las filas más peligrosas para que él pudiera morir, y de paso pues David ya, o sea, ahí se salva todo, ¿sí? Entonces, pasaron un rollo de cosas, versículo 25, David dijo al mensajero, esto dirás a Joab, no estés contrariado por este asunto, porque la espada unas veces devora a unos y otras veces devora a otros. Intensifica tus ataques contra la ciudad hasta destruirla. Así animarás a Joab. Cuando la mujer de Urías, supo, ahí, antes de eso, se murió Urías. O sea, lo mataron, se murió, ¿sí? No lo voy a buscar porque es que es muy largo el texto. Pero dijo, cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, se puso de luto por él. Terminando el luto, David mandó a buscarla, la llevó a su casa y la tomó por esposa. Ella dio a luz a un hijo, pero lo que había hecho David desagradó al Señor. Desagradó al Señor, ¿listo? Entonces, imagínense todo este rollo telenovelesco donde ya pasó de todo. Fue tan fuerte el pecado que David, siendo el pastor, siendo el músico, siendo el guerrero, siendo el rey, siendo el de corazón agradable a Dios, el elegido, ustedes pueden creer que cayó, o sea, en todo esto, lo hizo, ¿sí? Nosotros, cada uno de nosotros, puede ser un David hoy. Y es natural, porque las comunidades, a veces creemos que las comunidades, la Iglesia Católica, está llena de gente que es excelsa, pero no es así. Está llena de pecadores y nosotros somos esos pecadores. Aquí todavía no había dolor. Si ven que David, fácil, o sea, que es sorprendente, pero nosotros tenemos la mente, el corazón a veces muy, muy macabro y tapamos nuestros pecados. Hemos sido capaces de tapar muchas cosas en nuestra vida. Hemos sido capaces de romper y de involucrar a otros en nuestros errores. ¿Qué pasa? Que el pecado me genera un dolor, pero a veces el dolor está y yo no me he dado cuenta hasta en años. En años. Yo me demoro a veces dándome cuenta de un dolor, ¿sí? Entonces es muy importante que nos duela por eso, ¿sí?
Entonces, es muy importante que usted vaya a la oración un día y le diga, Señor, es importante que me duela porque siento que no tengo corazón, o sea, más o menos no me está doliendo nada. A veces siento que mi vida espiritual, miren, a veces nuestra vida espiritual no crece por nuestra incapacidad de poder sentir dolor, ¿sí? No tenemos sensibilidad a veces espiritual para poder sentir dolor por aquellas cosas que están pasando, unos rollos ahí, y no significa, oh, que he sufrido, tengo que sufrir muchísimo, Señor, sí, o sea, tienes que sufrir, pero si yo no aprendo a sentir dolor, si yo no aprendo a que de verdad en mi vida, o sea, eso significa, el dolor es un signo de conversión, es muy importante, porque el dolor es un signo de conversión. Cuando no hay dolor, pues a veces uno dice, soy perfecto, ¿sí? O sea, ¿en qué estoy mal? ¿Sí? ¿Yo por qué tengo que pasar ciertas cosas y yo, o sea, yo he hecho todo bien? ¿Sí? Y se llama soberbia, eso se llama soberbia, ¿listo? Entonces, dice acá que, bueno, en 2 de Samuel ya les conté la historia, pero pues nuestra perspectiva va a cambiar un poco, ¿listo? Ya no solamente está involucrado Betsabé y Urías y David, sino que ya va otro combo involucrado. Entonces, para que ustedes vean las dimensiones y el alcance. Dice, arrepentimiento de David y nacimiento de Salomón, ¿sí? David era el mismo salmista, o sea, cuando ustedes leen los salmos, la mayoría son atribuidos a David, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el salmo o el canto que escribió David cuando él se dio cuenta de todo lo que hizo mal y se arrepintió. Él tiene muchos cantos, o sea, hágate cuenta que el man era compositor, entonces componía cantos para cada etapa de su vida. O sea, ustedes van a ver en Salmos un David así súper guerrero, sí, oh, vamos a luchar, tú vences a nuestros enemigos. Van a ver a un David así como, no, estoy triste, Señor, estoy con la crisis. Y van a ver otro David que es como, destrúyelos a todos, Señor, ¿sí? Porque él escribía una canción para cada etapa de su vida. Si tú también crees escribir canciones, por favor, escribe una canción para cada etapa de tu vida. Entonces, esa era su manera de hablar con Dios, esa era su manera de cantar, porque recuerden que era músico, ¿no? Esa era su manera de expresarle a Dios, esa era su manera de orar, esa era su manera, ¿sí? Entonces, cuando pasó esto, arrepentimiento de David, ahí todavía no estaba, dice, aparece un nuevo personaje, Segunda de Samuel 12. Apareció el médico. Entonces aquí tenemos el médico cirujano, alias profeta, alias Natán, alias tú, ¿sí? El Señor envió al profeta Natán. ¿Hay profetas en nuestra vida? Sí. Hay que aprender a escuchar a los profetas que llegan a nuestra vida. Hay falsos profetas y hay buenos profetas. Entonces hay que tener cuidado con las personas que van llegando a nuestra vida y nos van diciendo algunas cosas, ¿sí? No tenemos solamente que hacer esto, oídos sordos, sino que tenemos que preguntarle al Señor, cada persona tiene un propósito en nuestra vida distinto, ¿sí? Y tenemos que ser muy conscientes, muy atentos, muy orantes para escuchar lo que Dios tiene a través de ellos, ¿sí? Si viene de Él o no viene de Él. Pero Natán sí era de original, de Panini, o sea, era de Dios, ¿sí? Entonces, él llegó y dijo, el Señor envió el Señor al profeta Natán, que se presentó a David y le dijo, había en una ciudad, escuchen esta historia, porque es súper pedagógica, había en una ciudad 2 hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, el pobre solo tenía una oveja que había comprado. La había criado y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su comida, bebía de su vaso y dormía junto a él. Era como una hija para él. Un día llegó un huésped a la casa del rico y este no quiso utilizar sus ovejas ni sus vacas para servir al viajero, sino que robó al pobre la oveja y la preparó para el huésped. David se enfureció contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive el Señor que quien hizo tal cosa merece la muerte y pagará 4 veces el valor de la oveja por haber hecho esto y haber actuado sin piedad. Desgraciado. Entonces Natán dijo a David,
ese hombre eres tú. Así dice el Señor. Y yo creo que David se quedó, ¿cómo así? ¿Cómo así que soy yo? Ese hombre eres tú. Oigan, el pecador eres tú. Le va a decir al que tiene al lado, el pecador eres tú. O sea, el pecador eres tú, ¿sí? El pecador eres tú. ¿Sí? El pecador eres tú. Hashtag el pecador eres tú. El pecador eres tú. Ese hombre eres tú. Así dice el Señor, Dios de Israel. Pilas lo que dice Dios. Yo te ungí como rey de Israel. Te liberé del poder de Saúl, porque Saúl era el rey anterior a David, ¿sí? Te di la casa de tu Señor y te puse en tus brazos a sus mujeres. Te he dado al pueblo de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, te añadiré aún mucho más, porque pues has despreciado al Señor haciendo lo que le desagrada. ¿Por qué, querida asamblea? ¿Por qué hacemos lo que a Dios le termina desagradando? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? ¿Por qué? Si tenemos un llamado, si tenemos un encuentro personal con Dios, si lo amamos, si queremos estar bien, ¿por qué? ¿Por qué pecamos tanto? ¿Por qué nos desenfocamos tanto? ¿Sí? ¿Por qué hacemos tanto lo que a Dios le desagrada? Hiciste matar a espada a Urías. ¿Por qué son tan rebeldes? ¿Por qué somos tan rebeldes? ¿Por qué pecamos tanto? ¿Por qué queremos generar ira y más ira? ¿Por qué generamos chisme? ¿Por qué hablamos mal? ¿Por qué desprestigiamos al otro? ¿Por qué robamos al otro? ¿Por qué robamos paz, tranquilidad? ¿Por qué somos así? ¿Sí? Eso es lo que es la pregunta de Dios, es ¿por qué? O sea, más o menos le he dado todo, ¿sí? David, músico, arpista, o sea, mejor dicho, tocaba todo, el duro, guerras ganadas, la gente lo quería, todos lo querían. ¿Por qué hace eso? ¿Sí? Y a veces Dios viene y nos pregunta a nosotros, o sea, yo creo que Dios se sienta y uno ahí como o sea, dice, Daniela, ¿por qué? O sea, ¿por qué estás haciendo las cosas así? Y uno es como, ¿qué? A veces uno ni siquiera entiende qué es lo que Dios le está preguntando. Y cuando llegan profetas a nuestra vida, como nuestros guías espirituales, o llegan personas, nuestros papás, llegan personas que son sabias y nos dicen, a veces no queremos reconocer. Entonces, ¿por qué? Porque hiciste lo que a Dios les agrada. Hiciste matar a un tipo, que más o menos el tipo se moría por ti, porque Urías estaba allá luchando porque ganara David. Hiciste matar a espada a Urías, el hitita, y te apoderaste, o sea, le robó a la mujer. En teorías de Natán sería la oveja, la única oveja que tenía, ¿sí? Si lo mataste por medio de la espada y de los lo mataste por medio de la espada de los amonitas. Por tanto, la espada no se apartará nunca de tu casa por haberme despreciado y haberte apoderado de la mujer de Urías, el hitita. Así dice el Señor, yo haré que el mal te venga. Yo haré que el mal te venga de tu propia familia, ante tus ojos. Tomaré a tus mujeres y se las daré a tu prójimo para que se acueste con ellas a la luz del sol. Imagínense ese Dios tipo Antiguo Testamento, que este es el Antiguo Testamento, que nos alumbra. Tú lo has hecho en secreto, pero yo lo haré a la vista de todo Israel y a la luz del sol que nos alumbra. Ahora, ahora nosotros tenemos una vida muy distinta porque Jesús es misericordia. Pero el mal y el pecado y el que nos hace pecar, que es Satanás, muchas cosas que él nos pone tentaciones muy fuertes. El que no es tentado, pues definitivamente no es ser humano, no habita en esta tierra porque todos somos tentados. Pero la embarrada no es la tentación, y ya quitémosle, o sea, como el mérito a la tentación, que la tentación está, o sea, Betsabe se va a bañar, o sea, a usted tarde o temprano, si usted es esposo, usted le va a caer el 20, puede que sí, puede que no, que llegue una persona, una mujer que le guste más que su esposa, porque pasa en su trabajo, puede que llegue una persona que le guste más que su novio, puede que llegue una tentación
donde usted sienta que está en la oficina y usted se puede coger una platica, porque de pronto es el encargado de las finanzas y hay como la oportunidad ahí como de bajarse la platica, ¿sí? Puede que lleguen esas situaciones y puede que estén, o puede que usted pueda evitar un ataque de ira, pero puede que, o sea, usted esté siendo atacado, por ejemplo, por una persona que lo está tratando mal y usted pueda ser tentado a decirle unas ciertas palabrotas y sacarle la madre, la abuelita, a la otra persona. Puede que pase porque existen y tienen que, pasan esas cosas, ¿sí? Pasan esas cosas. La tentación sucede. Jesús fue tentado, ¿sí? Jesús fue tentado igual que nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a vencer la tentación. David, ¿qué hizo? Pues se dejó llevar, ay, tentación, ven a mí, o sea, sí, y yo voy a pecar. Y a nosotros nos encanta jugar con la tentación, es impresionante. Nos encanta y nos morimos de la curiosidad y empezamos a hablar y nos encanta la tentación y nos encanta meternos ahí a ver hasta dónde llego, ¿sí? A ver hasta dónde puedo llegar. Porque es que esto no me va a vencer y terminamos cayendo y duro, ¿sí? Entonces, usted va en el carro y lo cierran. Y yo no me voy a dejar. Oiga, que Dios lo bendiga. Y usted va a 1000 tratando de cerrar al otro, ¿sí? Entonces, también, o sea, a veces decimos unas cosas y hacemos otras, ¿sí? Entonces nos da mal genio y queremos, ay, no, pero es que... Y le da uno ira y cae. Entonces David le dijo a Natán lo siguiente: he pecado contra el Señor. Entonces Natán le respondió: el Señor perdona tu pecado, no morirás, pero por haber ultrajado al Señor de este modo morirá el hijo que te ha nacido. Y Natán se fue a su casa. Imagínense, o sea, llega una segunda perspectiva del pecado y es la siguiente. Nosotros, ¿saben por qué nos tiene que doler? Porque si no nos duele, nosotros no vamos a poder corregir nada, ¿sí? Si no nos duele, nosotros no vamos al médico. ¿O quién va al médico cuando está sano? Nadie. O sea, nadie. Cuando uno no experimenta dolor en su vida, cuando no estás como Marcela más o menos muriéndote acá en la dramatización, y vas al médico y dices, ya no puedo más, no me aguanto, es un dolor crónico, no tengo cómo. Hasta que tú lo sientes así en tu alma, tú decides decir, Dios mío, o sea, tengo que hacer algo porque no puedo más, ¿sí? Pero la segunda perspectiva es que eso afecta, o sea, que si tú, miren, es tan grave que si ustedes no solucionan o no buscan solución al dolor, el dolor, este pecado va a seguir afectando cosas, ¿sí? Miren, hay familias enteras que por causa del pecado del papá, se parrandearon a toda la generación venidera, ¿sí? Por eso los papás, yo creo que los papás llegan a una edad donde dicen, Señor, o sea, yo pequé tanto y este chino pues es igual y se vuelve una cadena de pecados. O hay familias, o por lo menos en mi familia, unas cadenas durísimas de pronto de alcoholismo, ¿sí? En los hombres, en una parte de mi familia, unas cadenas durísimas de alcoholismo, durísimas, y no, o sea, no hay cómo. Y llega el hijo, y ahí morimos, ¿sí? Unas cadenas de ira, de darnos durísimo, con las palabras de maltrato verbal. Familias que han crecido con maltrato verbal 1, 2, 3, 5 generaciones y ninguna, o sea, si tú vienes de una familia así como yo, o sea, con muchos defectos, con muchas cosas, tú eres el encargado, si tú conoces a Cristo, de a veces hasta sentir el dolor por todos los tuyos y poder corregir eso. Porque esto es familia, o sea, cada uno de ustedes está representando una familia de sangre. Y si sus pecados familiares los están atacando, si sus tentaciones, si ustedes se dan cuenta que son iguales de lujuriosos a sus papás, ustedes están teniendo en cuenta que sus papás también vivieron ese pecado y tal vez probablemente sus abuelos y probablemente sus bisabuelos, ¿sí? Por eso es tan importante entender nuestros pecados y después mirar y ver a nuestra familia qué es lo que viene de ahí, ¿sí?
Porque es que acá no se afectó el hijo, y yo estoy segura, después Salomón, después se enteran que el Salomón, el más, se casó con 800,000 esposas, que es el hijo el hijo de Betsabé o sea, el primero se murió, ¿se acuerdan? Que por el pecado se murió, pero Salomón tenía una cadena que tenía su papá, o sea, por el pecado de su papá también Salomón la embarró, ¿sí? Entonces, la consecuencia es durísima. Vamos a leer que es ni siquiera Salomón, antes de Salomón, Amnón y Tamar. Segunda de Samuel 13, las consecuencias del pecado, ¿sí? Pasó algún tiempo, Absalón, hijo de David, era otro hijito por ahí, tenía una hermana que era muy bella, se llamaba Tamar, y Amnón, hijo de David, se enamoró de ella, ¿sí? Amnón andaba atormentado hasta sentirse enfermo por su hermana Tamar, ¿sí? El man estaba enfermo de amor, supuestamente de pasión por Tamar. Pues era virgen y le resultaba difícil hacer algo con ella. Resulta que este Amnón se hizo el enfermo para que Tamar lo atendiera y el man terminó violándola. O sea, Amnón, por el deseo, por la carne, por su deseo de lujuria, terminó hiriendo otra vez y terminó cometiendo un pecado parecido al de David, ¿sí? Y es así, y así vamos, y así va nuestra vida, y así va nuestra casa, y así van nuestras cosas, ¿sí? Después eso termina, mejor dicho, eso es una novela, léansela después. Pero yo quiero que sepan que nuestro pecado tiene consecuencias, y si a nosotros no nos duele y nosotros no buscamos convertirnos, nuestros hijos, nuestra familia, las personas más cercanas van a sufrir. Su gente sufre cuando usted peca. Sus hijos sufren cuando usted peca. No solo sufre Dios, no solo sufre usted, sufren los suyos. Y eso no lo hemos entendido. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros la embarramos, nosotros no solo pecamos para nosotros, pecamos también y nos llevamos por delante, mínimo, a los de nuestra casa. He conocido personas, familias, que en brujerías, en cosas, un espíritu de ruina, y tú ves que ninguno en su familia avanza por el pecado de brujería tan vasto. Ruinas, familias enteras pero arruinadas, que tú entras de verdad a la casa, tú dices, espiritualmente pasan muchas cosas, y si nosotros no aprendemos a ver lo grave que es, nosotros vamos a normalizar todo y después se nos va a caer cuando nos demos cuenta. Y Satanás es muy, muy puerco, ¿sí? Muy, muy puerco, porque él solo quiere matar y destruir. Él solo quiere tentarte todo el tiempo. Y todos los días, créanme que todos los días somos tentados. Lo que pasa es que uno como que va por ahí, pero todos los días pasa algo que nos tienta, que nos quiere alejar de Dios. Cuando más pro estamos en oración, me levanté súper ungido, algo pasa, ¿sí? No puede ser eso más, ¿sí? No puede ser eso más. Tenemos que entender esto. Resulta que David, ya para quitarle sol el tema, David se arrepintió y dijo, he pecado contra el Señor, ¿sí? He pecado contra el Señor. Yo no sé cuántas veces hemos dicho eso. He pecado contra Dios. Y vamos a buscar el Salmo 51 entre las canciones de David, el cancionero de David. Vamos a buscar el Salmo 51, que yo no lo tengo acá, efectivamente. Sí, ya lo tengo. Y en el Salmo 51, adivinen cómo se llama la canción. De rodillas te pido, no mentiras. La canción se llama Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Sí? Y dice el versículo 3,
Miren, versículo 1. Al maestro del coro, Salmo de David, cuando lo visitó el profeta Natán después de su pecado con Betsabé. O sea, yo me imagino esa escena cuando David dijo, la embarré con toda, la embarré con todos los juguetes. ¿Qué hago? ¿Sí? Voy a componer una canción. Y se sentó, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Como el enamorado que la embarra y ¿qué hago? ¿Le llevo mariachis? O sea, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Sí? Por lo menos hizo algo. Y dijo, ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de toda mi maldad, limpia mi pecado. ¿Saben? A veces uno se manda cuando una persona lo denuncia, por ejemplo, para un problema de mentira. Ay, no, es que la persona pecó, o sea, yo soy el guía espiritual, la persona pecó de mentira. No, y yo le cuento una historia parecida. Le digo, no, imagínate que esa persona me mintió y entonces pues yo me siento súper mal. Y tú, que ya has cometido pecado de mentira, entonces, uy, no, terrible, súper mentiroso, ¿qué le pasa? ¿Sí? Y nosotros somos así con otra gente que tiene nuestros pecados parecidos. Uy, terrible, pero sigue como es de lujuriosa, yo lo he visto, ¿sí? Y la persona llega, o a veces Dios nos quiere decir, oiga, lo que pasa es que el ejemplo es porque eres tú, o sea, eres tú el que peca también. Y nosotros pasamos a veces mucho tiempo juzgando el pecado de otro, mucho tiempo. O sea, los hijos a veces pecamos, los papás también, mucho tiempo juzgando pecados de sus hijos, muchos años, mucho esfuerzo, muchos pensamientos, mucha laraca, mucha cantaleta. Y no nos hemos dado cuenta que primero somos nosotros, ¿sí? Los que la hemos embarrado. Entonces pilas con caer como en esa disociación de que los demás todos pecan más que yo y yo, desgraciados, ¿sí? Se van a quemar en el fuego del infierno y a nosotros se nos olvida que primero hay un pecador aquí, ¿sí? Primero soy pecador en muchas cosas, ¿sí? La primera soy yo haciendo esta prédica. Lloré todo lo que no está escrito, lloré mucho porque ahorita voy a hablarles un poquito. Entonces dice, ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de toda mi maldad, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, hice lo que tú detestas, por eso eres justo cuando dictas sentencia e irreprochable cuando juzgas. Yo soy culpable desde que nací, pecador desde que me concibió mi madre, pero tú amas el corazón sincero. ¿Se acuerdan de lo que decía cuando llamaron a David? ¿Se acuerdan? Cuando Samuel fue a elegir a David, que Dios no miraba las apariencias, ¿sí, no? ¿Saben? David tenía claro, porque en su corazón había un sello de Dios. Y él vuelve a traerlo acá. Cuando nosotros somos capaces de reconocer el pecado, vuelve el llamado. Es como automático, ¿sí? Es como medio automático. Cuando yo soy capaz, por eso es tan bueno y tan positivo que nos duela. Porque es una alarma, es una alerta para volver, ¿sí? Cuando nosotros, o sea, esta canción, este tema, lo que le devuelve a David es el llamado, ¿sí? El man se arrepiente y dice, verdad, yo fui el pastor, el pequeño pastor, yo no soy solamente el rey pecador, sino que yo fui el pastor que llamó un día al Señor y lo vio con buenos ojos y le dijo, yo creo en ti, ¿sí? Porque yo no estoy viendo tu apariencia, yo veo tu corazón. Y cada uno de ustedes, cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando volvemos, es como si respiráramos y volviéramos a decir, Señor, es tu gracia la que me llamó, ¿sí? Miren, yo entiendo que a veces el pecado es tan fuerte que nosotros de verdad perdemos completamente el norte, perdemos completamente el propósito de nuestra vida. Y nos llega una angustia, un desespero, una vaina, empezamos a decir, a veces en nuestra soberbia, es más fácil vivir sin Dios, es más chévere, es como más rico, como más relajado, tanta cruz, tanta vaina, qué mamera, ¿sí? Pero uno se sale del foco, como le pasó, nos clavamos a pecar, nos clavamos en ese pecado y cuando por fin salimos y por fin decimos, uy, yo la embarré, es que yo la embarré durísimo.
ahí nosotros volvemos otra vez a recuperar nuestro llamado. Si no hay dolor, si no hay arrepentimiento, que es la clave de esta prédica, si no hay arrepentimiento, es muy difícil volver al llamado. Por eso es tan importante que haya arrepentimiento. ¿Sí? No podemos reconocer, está nublado. Y toca pedirle al Señor que nos dé la capacidad de reconocer nuestros pecados. Lo que hizo José la vez pasada del examen de conciencia, es importante que todos los días al llegar a nuestra casa nos podamos evaluar qué fue lo que hicimos, no hicimos bien, ¿sí? En qué estuvimos lejos y en qué estuvimos cerca de Dios. Finalmente el pecado es eso, es estar lejos, ¿sí? Es hacer cosas que nos alejan de Dios, ¿sí? Pero tú amas al de corazón sincero. En mi interior me enseñas la sabiduría. Rocíame con agua purificadora y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir el gozo y la alegría. Hazme sentir el gozo y la alegría, y se alegrarán los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados, borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Porque el llamado de David fue por el corazón. Devuélveme la alegría de tu salvación, fortaléceme con tu espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores se convertirán a ti. O sea, aparte de todo, era muy chévere porque él decía, si tú retiras esto de mí, Señor, o sea, si tú me quitas el dolor, no solamente yo voy a estar sano, sino que yo enseñaré a los demás tus caminos. O sea, yo me volveré más o menos un profeta Natán para que los otros lleguen a ti, ¿sí? Entonces, tu obligación no es solamente reconocer un dolor, tu obligación no es solamente tratar de sanarte de ese dolor, sino que tú también tienes un llamado a tratar de sanar y de buscar que los demás no sientan ese dolor. Y si lo sienten, poderlo curar, o sea, alejar a los demás del pecado. O sea, todo lo contrario a lo que sucedió con el pecado de David, que tocó a Betsabé, que tocó a Urías, que tocó al hijo que tuvieron, que tocó a Amnón y a Tamar, que tocó a Salomón, ¿sí? Sino que al contrario, cuando nosotros tenemos un dolor, un arrepentimiento sincero, Dios no nos da solo la capacidad de restablecernos a nosotros, sino que nos da la capacidad de ser profetas para otros, ¿sí? Líbrame de la muerte, Dios Salvador mío, y mi lengua anunciará tu fidelidad. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, pues no es el sacrificio lo que te complace, y si ofrezco un holocausto no lo aceptarías. El sacrificio que Dios quiere es un espíritu arrepentido. ¿Qué es lo que quiere Dios? Un espíritu arrepentido. O sea, a Dios le vale 3 que David haya ido con mariachis. ¿Me entienden? Si no hay un espíritu arrepentido, o sea, nos petaqueamos la cuaresma, ¿sí? Más o menos. No sirvió para nada. Si no hay un espíritu arrepentido, un corazón arrepentido, no estamos haciendo nada, ¿sí? Dice, un corazón arrepentido y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Favorece a Sión por tu bondad, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios prescritos, holocausto y ofrenda perfecta. Sobre tu altar se ofrecerán novillos. Miren, si no tenemos dolor de pecados para terminar y poder orar, nosotros tenemos que empezar a pedirle al Señor y mirar qué es lo que está pasando, ¿sí? Si al contrario tenemos dolor, pues esto, o sea, es más fácil, ¿listo? No es solamente hacer un buen examen de conciencia. Si yo no tengo un corazón contrito y humillado, pues el examen va a ser, pues, bueno, me eché el examen, pero no vamos a tener posibilidad del siguiente paso, de los siguientes 2 pasos que siguen. Cuando vayamos a la confesión, vamos a estar como, pues la embarré en esto y en esto, ya, absuélvame, no, o sea, no, porque es que si no me duele, no, o sea, si no me duele no tiene sentido que vaya al médico, ¿sí?
si no me está doliendo a mí el alma de verdad de haberla embarrado durísimo. Miren, a veces es muy bueno llorar y llorar mucho, ¿sí? Es que uno a veces llega a una oración donde uno dice, soy tan pecador, o sea, tengo tantos líos adentro, yo no merezco tantas cosas que tú me das, y aún así las sigo embarrando, ¿sí? Y es eso, si yo no siento dolor por mis pecados, pues no tiene sentido ni siquiera como el camino de la fe, ¿sí? Miren, me salí. Les voy a hablar como de 3 maneras rápidamente en las que usted reconoce, o sea, como que en qué clase de arrepentimiento está, ¿listo? Entonces, la primera es la contrición perfecta. Es una tristeza, o sea, lo primero, el sentimiento de dolor es tristeza, ¿sí? Pilas, porque el pecado no hay nada más paila que el dolor, porque si hay algo que nos vuelve egoístas, más egoístas de lo que somos, es sentir dolor. O sea, es muy raro que yo esté muriéndome como, me estoy muriendo, tengo mucho dolor, me duele. Y José esté allá como me duele. Y yo, tranquilo, José, ven, yo te ayudo. No importa, ¿sí? Es difícil. Porque el dolor nos vuelve egoístas. Y no nos podemos quedar ahí. O sea, hay gente que se queda en el dolor y se vuelve egoísta. Entonces Dios no me quiere, entonces mi vida es dificilísima, entonces yo no entiendo por qué Dios me trata así, entonces, porque como el dolor nos volvió egoístas, pues nos alejamos también del proceso de los demás. Y recuerden que mi pecado y mi virtud también toca a todos. O sea, si yo soy una persona virtuosa, va a tocar a los demás. Si yo soy una persona que trata de buscar la santidad, eso va a tocar tarde o temprano a otros. Pero si yo soy una persona que también, o sea, por el otro lado, la embarro, peco, sí, me alejo de Dios, los demás a mi alrededor también van a incurrir en las mismas cosas, en las mismas actitudes, ¿sí? No es gratis que en nuestras universidades, por ejemplo, en nuestros trabajos, pues nos volvamos parecidos a nuestro entorno, ¿sí? O queramos encajar dentro de lo que está en nuestro entorno, o porque o nuestro entorno nos arrastra o nosotros arrastramos a nuestro entorno. O sea, pasan esas dos cosas, ¿sí? No pasan algo por mitades, ¿sí? Entonces, el primero es arrepentirse de todos los pecados con contrición perfecta, que es una tristeza o pesar por no haber ofendido a Dios, ¿sí? Por haber ofendido a Dios, perdón. Porque Él es bueno, Él es digno. Miren, cuando Dios llamó a David, Dios lo llamó en calidad de padre. Cuando uno la embarra contra sus papás, ¿sí? Contra su padre que está en el cielo, ¿sí? A través de Jesús, de lastimar y lacerar a Jesús. Nosotros a veces vemos la pasión de Cristo, ¡ay, desgraciados esos soldados! ¡Qué horror! ¿Cómo le pegan? ¡Ya no le peguen más! Y uno siente dolor viendo la película. Yo todavía lloro viendo la película, me da muy duro. Pero nosotros no nos damos cuenta que lastimamos todos los días a Jesús. Que todos los días lastimamos el corazón del Padre y lastimamos el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Cristo, en el cual creemos, ¿sí? Él nos ama, nos salva, muere por nosotros, ensangrentado, cascado a 1000, muerto, pero a nosotros se nos olvida que nosotros somos los que laceramos, somos los que le pegamos, somos los que le escupimos, somos aquellos, ¿sí? Porque ese misterio se vuelve a vivir, y se vuelve a vivir ahorita en Semana Santa, ¿sí? Entonces, esa es la mejor de todas. Esa, lo que nos pide es, tener el propósito de confesarnos y de evitar a toda costa ese pecado de nuevo. Ese es el ejemplo del rey David o de Pedro, que Pedro pues negó a Jesús y el tipo después lloró tenaz su pecado y lo mismo, ¿sí? La segunda es la contrición imperfecta o atrición, que es una tristeza o pesar de haber ofendido a Dios, pero solo por la repugnancia del pecado, ¿sí? O por temor a los castigos. Esa no es tan chévere porque es como Dios me va a castigar porque me porté mal, ¿sí?
Es como cuando un hijo va, ay, la embarré, me van a castigar, ¿sí? Pero no es tanto que tú sientas de verdad, te maltraté de Dios, ¿sí? Sino que es esa que tú no, o sea, que es como un poquito más superficial. Entonces también nosotros tenemos que mirar qué clase de arrepentimiento estamos teniendo, ¿sí? O Dios me va a castigar porque la embarré, y no, ¿sí? No es tan chévere esa. Para que la atrición, sin embargo, es válida, obtenga el perdón de los pecados, necesitas ir acompañando a eso el propósito de enmienda, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en las otras prédicas. Y el arrepentimiento o remordimiento, que eso es cero cool, ¿sí? El remordimiento es que muerde doblemente, ¿sí? O sea, nuestra conciencia remuerde nuestra conciencia, y eso fue lo que le pasó al señor Don Judas, ¿sí? Por eso la diferencia entre Judas y Pedro. Judas sintió remordimiento, pero él nunca se arrepintió de corazón. Pedro sí, ¿sí? Pedro lloró, o sea, lo quebró totalmente, pero nosotros podemos tener esos dos tipos de actitudes. O tú llegas como Pedro, o tú llegas como Judas, o tú llegas ahí como entre la mitad, ¿sí? Entre la mitad. O tú llegas como Pedro o llegas como Judas, como Pedro, como David o como Judas, ¿sí? Entonces vamos a ponernos de pie. Yo les pido que nos pongamos de pie, que cerremos nuestros ojos y me ayuden a apagar ahí la luz. Miren, pecar nos duele. Pecar es alejarse del llamado, y cada uno de nosotros tuvo un llamado desde antes. Y tú vas a pensar, vas a volver a eso que eras de niño. Vas a volver a eso que te conquistó de Dios cuando eras pequeño, ¿sí? No sé si tú llegaste a los 12, a los 13, a los 40, a los 24, a Dios. Pero piensa en la primera vez que tú te pudiste encontrar con Dios y fuiste tan feliz porque tal vez fue el momento más importante o la experiencia más importante de tu vida. La experiencia más importante de nuestra vida al habernos encontrado cara a cara con nuestro Señor y poderle haber dicho, eres maravilloso, y poder aceptar su llamado a servirlo, a seguirle, a darle nuestra vida. Tal vez haya sido el momento más importante de nosotros. Y vas a pensar ahí sí en tu corazón, en tu mente, ¿qué fue lo que Dios vio de pronto en ese pequeño niño, o en ese joven, o en ese adulto? Cuando yo fui llamada tenía 12 años. Era una niña. Y me acuerdo que sentí tan profundo cuando Dios me llamó y me encontré con Él a través de un grupo de oración. Y la música fue el medio que Él utilizó para llamarme. Y en eso me parezco un poco a David. Yo no sabía nada, era una niña, no sabía nada de la fe, no sabía nada, pero sabía que quería llegar a mi casa a hablar con ese Dios que me había llamado. Y estaba ansiosa por llegar y contar en mi casa lo que yo había vivido en ese grupo de oración. Y de pronto a ti te pasó lo mismo. De diferente manera tú un día viste el rostro de Dios, un día pudiste encontrarte con Él, con una persona que te habló de Él, con una experiencia que te habló de Él, con una canción, con una Eucaristía que fue diferente a todas las que habías vivido el resto de tu vida. Porque Él estaba ahí y sentiste como Dios se excedió en todo para ti y te dijo, te llamo.
y te llamo para mí, quiero que seas mío, mía. Y creciste en la fe y creciste de todas tus maneras y era tu vida tan feliz y tu vida es tan feliz con Él. En realidad, cuando Él está y tú sientes su presencia y tú le dices, no sé ni siquiera si soy tan pequeño, porque me llamaste, porque me elegiste, porque pensaste en mí para ese propósito, para que yo hiciera o no. Y es tan feliz estar con Dios, te sientes tan pleno, tan capaz de todo, con tantas ganas incluso de hacer lo que sea por Él, que no importan muchas cosas. Y así era el pequeño David, un niño pastor, al que no le vieron sino el corazón. Y sabes, empezaste a vivir con Dios y empiezas y todos los días empiezas y todos los días le intentas y todos los días lo buscas en oración y eres feliz. Pero llegan obstáculos, llegan tentaciones, llegan cosas. Llega la vida, el afán, las personas hablándote, el ruido, la gente, los papás. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te portas así? ¿Por qué no eres así? O ay, eso no tiene nada de malo. Y llegan cosas que te incitan. Y llegan personas que significan de pronto esas personas como Betsabé a tu vida, a tu ministerio, a las cosas que haces rutinariamente. Y tú empiezas a echarle un ojito a ver qué trata la cosa, ¿sí? Y tú empiezas a mirar, a consentir la posibilidad de portarte diferente, a concebir la posibilidad de ir por otro lado, ¿sí? De pronto desviar un poco el camino. Pero no te das cuenta, piensas que eso es poquito, que eso es pequeño, ¿sí? Entonces no digamos una pequeña mentira, que eso no tiene nada, nadie se va a dar cuenta, ¿quién se va a enterar? Entonces no, digamos otra cosa, disculpémonos, ¿sí? No vayamos. Eso es chiquito, eso quién lo va a notar, eso no tengo ganas, hoy no. O tú llegas y tienes tal vez el pecado de ira más grave y te dicen hola y tú estás bravo con todo el mundo y explotaste. Y otra vez, y no solo sucede una vez, 2 veces. Y de pronto tuviste una reacción violenta contra tu esposa. Y tuviste una reacción violenta, gritaste y dijiste una muy mala palabra y heriste el corazón de tu esposa. Te descargaste con tus hijos. O fuiste a un lugar, mentiste. Y sabes que mentiste. Sabes que gritaste, sabes que huiste. Sabes que no comunicaste, porque el pecado también es de omisión. O no hiciste lo que tenías que hacer en el momento. Dejaste de hacer algo por alguien. Y te fuiste separando del llamado que Dios te regaló. Y sabes, llegó el día en que empezaste a sentir un dolor en el alma que no pudiste, que no escogiste. Y empezaste a vivir una mentira porque renunciaste a la verdad de Dios, del camino de Dios. Porque pecar es renunciar a la verdad de Dios. Es decir, no importa, más chévere vivir en la mentira, en creer que otras cosas son buenas para mí, en reducir de pronto aquellas cosas. Ay, no, eso es muy fanático. No, es una pequeña mentira. Ah, no, es una pequeña noche de placer. Ah, no, es una pequeña red social. Ah, no, es que yo estoy viendo a otra persona. Ah, no, es un pequeño tiempo que yo estoy hablando con otra persona que no es mi novio. Porque somos amigos solamente. Ah, no. Es un pequeño balance, nadie se va a dar cuenta. Ah, no, es una pequeña salida con otros amigos.
y empiezas a minimizar y a hacer cosas diferentes a lo que Dios te estaba pidiendo, y renunciaste a la verdad de Dios, y sabes en tu corazón que eso te está afectando, y no solo te afecta a ti sino a los tuyos. Sabes en tu corazón que ese pecado que guardas ahí dentro te está destruyendo la vida, te está destruyendo las maneras, te está destruyendo el ministerio, te está destruyendo el servicio, te está destruyendo. Un pecado muy grave. Como decía José, no dejarse amar por la gracia de Dios, no dejarse amar, no dejarse construir, no dejarse ni siquiera interpelar por algún profeta que te tiene que decir alguna verdad hace mucho tiempo. Y renunciaste a la corrección porque sientes que es mejor sin corrección. Una vida sin corrección es más fácil. Claro que es más fácil. Claro que cuando no nos corrigen y no somos evaluados, pues todo va bien. Porque no vemos, porque el pecado ciega, porque estamos llenos de mentiras en nuestra vida que nos dice el diablo y nosotros las escribimos todos los días. Y renunciamos y renunciamos y seguimos renunciando a las verdades de Dios, a la verdad de que tenemos un Dios, un Padre que nos ama, un Padre que no tiene por qué, pero nos ama, un Padre al que no tenemos nada que ofrecerle, un Hijo al que no tenemos nada que ofrecerle sino azotes, sino contiendas, sino malas palabras, malos tratos, y que aún así ese Hijo nos ama hasta el extremo, que nos vuelve a amar y se vuelve a crucificar por nosotros, y nos vuelve a llamar, y lo peor, lo mejor, no sé, vuelve y cree en nosotros, porque su misericordia es infinita, y su misericordia por nuestra lujuria, y su misericordia por nuestra mentira, y su misericordia por la manera en cómo robamos, y su misericordia por la manera en cómo somos hirientes con otros, y su misericordia por cómo escondemos las cosas es infinita, porque Él nos recibe una y otra vez. Y yo te pido que en este momento, si tú tienes un pecado con el que estás luchando hace mucho tiempo, yo le pido al Señor que te dé la capacidad de conciencia y de dolor en este instante, y en el proceso de tu conversión, en tu cuaresma, que tú puedas arrodillarte ante Jesús y decirle: Señor, yo soy el que te azota, yo soy, y no tengo nada que ofrecerte más que el corazón quebrado una y otra vez, que ese Salmo 51, que esa oración que te he dicho, que esa oración que está inconclusa muchas veces porque prefiero cambiar de tema antes que hablar de mis síntomas de pecado, porque prefiero pedirte otras cosas a diferencia de pedirte que me perdones, Dios. Qué difícil es pedirte que me perdones, qué difícil es pedirte que me restaures porque tengo miedo otra vez a embarrarla de nuevo. Qué difícil es acudir al sacramento de la confesión, Señor. Pero acá, aunque no me he confesado, no hay un sacerdote que me reciba esto. Yo llego con mucho dolor a donde el médico, aún siendo el rey de mi vida, tal vez, el super papá, la super mamá, la super servidora, el super servidor, el super profesional, el super duro, en el super duro de lo que sea fuera mi mundo. Viene este rey de lo que sea que esté allá afuera a decirte que alguna vez fue un niño, Señor, y que lo llamaste, a decirle que fue un niño, a decirte que fue un niño, a quien perdonaste, a quien llamaste y le diste una verdad, y que este pecado me duele tanto, Señor, que yo quisiera decirte que quiero renunciar a él, y quiero arrepentirme, y que me duele, porque está afectando a los que amo, porque está afectando a mis hijos, porque está afectando a mi gente, porque está afectando mi corazón, Dios, y no quiero estar más lejos de ti, porque no tengo nada más, porque tu corazón contrito y humillado no lo desprecias. Y hoy vamos a decir como David: no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender,
corazón quebrantado una y otra vez. Otra vez, no tengo nada. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Me inclino. Me inclino ante ti, Rey, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, Digno. digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, yo aquí delante de ti inclino todos mis pecados. Aquel pecado que me remuerde, que me acompleja, que no me deja crecer, Señor. Aquel pecado de lujuria, de soberbia, de pereza. Aquel pecado de falta de misericordia. Aquel pecado de omisión, Señor. Aquel pecado que me está matando por dentro. Aquel pecado que no me está dejando acercarme a ti. Aquel pecado que me hace renegar de ti, de tu voluntad. Aquel pecado que afecta a los míos. Aquel pecado, aquella desdicha en mi corazón, Señor, que se está llevando por delante a mi casa, a mi familia. Aquel pecado que no me está dejando restablecer buenas relaciones, tener buenas relaciones interpersonales. Aquella lejanía, Señor, que me está nublando el camino, me está nublando el llamado, me está nublando el propósito de mi vida, Señor. Te entrego cada cosa en la que estoy luchando en este momento. Háblale a Jesús. Dile, Señor, yo te entrego esto porque no soy capaz y me duele mucho. Me duele mucho no poder acercarme a ti, me duele mucho no poderme dejar amar por ti. Me duele mucho herirte, me duele mucho herir a los míos. Me duele mucho no poder ser la persona que has llamado, Señor, sino hacer lo que tú desprecias. Lo que a ti te duele, Señor, yo lo he hecho. Lo que a ti te afecta, lo que te hace doler el corazón, Señor, yo lo he hecho. Y yo estoy arrepentido. Y yo quiero cambiar. Y yo quiero inclinar ante ti mi vida de nuevo. Porque el que inclina su vida, entre más la incline a ti, Señor, más grande, más feliz es. Renuncio a todo mi poder, incluso sobre mí mismo, a mis voluntades, a las cosas que he tenido, a los comportamientos lejos de ti, lejanos, Señor. Yo soy tu siervo, tu David. Yo soy tu niño, David, al que llamaste alguna vez. Yo soy tu niño. Y vas a decir tu nombre, yo soy tu niño, ese que llamaste un día. Esa Daniela que era niña, que la llamaste para algo especial, Señor. Y que poco a poco creció y se olvidó de que había un Dios al que tenía que agradar. Y se fue involucrando más y más en el pecado. No esperes a que esto se agrave más. No esperes a tener un dolor más complicado, una enfermedad más difícil. No esperes a que tu pecado crezca. Dile, Señor, yo no quiero que este pecado crezca más. No quiero que tenga más consecuencias, me duele mucho.